marido gringo. Le gritó a su esposa, «Eres nadie», en el juicio. Pero su última palabra cambió todo. El sonido metálico de las llaves cayendo sobre la mesa de mármol resonó en el silencio del departamento como una sentencia final. Esperanza Vega se quedó inmóvil frente a la puerta de entrada, sus manos temblorosas aún extendidas en el aire, como si pudiera deshacer lo que acababa de hacer. El eco de los pasos de Robert alejándose por el pasillo se desvanecía lentamente, pero sus últimas palabras seguían resonando en sus oídos como una maldición. Sin mí, no eres nadie, Esperanza. Absolutamente nadie. La luz dorada del atardecer se filtraba a través de los ventanales del piso 14, bañando el elegante departamento en Polanco, con una calidez que contrastaba brutalmente con el frío que Esperanza sentía en el pecho. Había trabajado tanto para llegar hasta aquí, para construir esta vida, para demostrar que una mujer de Iztapalapa podía conquistar el mundo de la arquitectura en una de las zonas más exclusivas de Ciudad de México. Y ahora, todo parecía desmoronarse como un castillo de naipes bajo la lluvia. Se acercó lentamente al ventanal, sus pies descalzos silenciosos sobre el piso de madera brasileña, que ella misma había elegido cuando diseñó la remodelación del lugar. Desde esa altura, podía ver el tráfico vespertino de Masaryk, las luces de los restaurantes comenzando a encenderse, la vida continuando su curso normal mientras la suya se fragmentaba en 1000 pedazos. Sus ojos se posaron en el reflejo que le devolvía el cristal. Una mujer de 35 años, cabello negro azabache recogido en un chongo que había perdido su perfección durante la discusión, ojos color miel enrojecidos por las lágrimas que se negaba a derramar frente a él. El vestido azul marino que había elegido esa mañana con tanto cuidado, ahora se veía arrugado, como si llevara el peso de la batalla que acababa de librar. «Mamá, ¿ya se fue papá?» La vocecita de Paloma la sacó de su trance. Se giró para encontrar a su hija de 8 años parada en el umbral del pasillo, sus grandes ojos verdes, heredados de Robert, llenos de confusión y miedo. Llevaba puesto su pijama de unicornios, el cabello castaño claro despeinado después de la siesta, y abrazaba contra su pecho a Frida, su muñeca favorita que había nombrado así en honor a la pintora. Esperanza sintió que su corazón se comprimía al ver la expresión vulnerable de su hija. ¿Cuánto había escuchado? ¿Cuánto había entendido de los gritos, de las acusaciones, de las amenazas que Robert había lanzado como proyectiles contra todo lo que ella había construido? «Sí, mi amor», respondió con una sonrisa forzada, acercándose a Paloma y arrodillándose frente a ella. Papá tuvo que irse a trabajar. Era mentira, pero ¿cómo explicarle a una niña de 8 años que su padre había salido dando un portazo después de amenazar con llevársela lejos, muy lejos, donde Esperanza nunca pudiera encontrarla? ¿Cómo decirle que el hombre que la arrullaba con canciones en inglés por las noches era el mismo que acababa de destrozar a su madre con palabras afiladas como cuchillos? «¿Por qué estaban gritando?», preguntó Paloma, su voz apenas un susurro mientras se acurrucaba en los brazos de su madre. Esperanza la abrazó con fuerza, respirando el aroma a champú de manzanilla que siempre la tranquilizaba. «Los adultos a veces discutimos, mi cielo, pero eso no significa que no nos amemos». Otra mentira. El amor había muerto hace meses, tal vez años. Lo que quedaba entre Robert y ella era un campo de batalla donde cada conversación se convertía en una guerra de atrincheras, donde él atacaba sistemáticamente su autoestima, su cultura, sus sueños, hasta hacerla sentir como una extraña en su propia vida. «¿Cenamos juntas hoy?», preguntó Paloma, separándose ligeramente para mirar a su madre. «¿Puedes hacer quesadillas como las que hace la abuela Remedios?». El corazón de Esperanza se llenó de ternura y dolor a la vez.
Su hija siempre pedía la comida de la abuela cuando necesitaba consuelo, como si supiera instintivamente que esos sabores la conectaban con sus raíces, con la parte de su identidad que Robert había intentado borrar sistemáticamente durante los últimos años. Por supuesto, mi amor, las mejores quesadillas de todo Polanco, dijo, tratando de inyectar alegría genuina en su voz. Mientras preparaban la cena juntas en la cocina de concepto abierto que había sido su orgullo cuando la diseñó, Esperanza no podía dejar de pensar en cómo había llegado hasta este punto. Recordaba con claridad cristalina el día que conoció a Robert Mitchell en una conferencia de arquitectura sustentable en el Hotel Camino Real. Era 2016. Ella tenía 29 años y acababa de ganar el concurso para diseñar un complejo habitacional ecológico en Santa Fe. Se sentía invencible, como si pudiera conquistar el mundo con sus planos y su pasión. Robert estaba ahí como inversionista, buscando proyectos verdes para su fondo de capital privado. Alto, rubio, con esos ojos azules que parecían ver directo al alma, hablaba un español perfecto que había aprendido durante sus años de trabajo en Latinoamérica. Era diferente a los hombres mexicanos que conocía, más directo, más dispuesto a hablar de sus logros profesionales, aparentemente fascinado por su inteligencia y ambición. «Eres extraordinaria», le había dicho esa primera noche mientras cenaban en Pujol. «No solo por tu talento, sino por tu fuerza. Las mujeres mexicanas tienen algo especial, una capacidad de lucha que no he visto en ningún otro lugar». Esas palabras habían sido como miel para sus oídos. Venía de una familia trabajadora de Iztapalapa. Había estudiado arquitectura en la UNAM con una beca de excelencia académica. Había trabajado 16 horas diarias para construir su carrera desde cero. Que alguien como Robert Mitchell, exitoso, sofisticado, internacional, viera valor en su lucha, la hacía sentir validada de una manera que no sabía que necesitaba. «Mamá, se está quemando el queso», le advirtió Paloma, señalando la sartén donde las quesadillas empezaban a humear. Esperanza reaccionó rápidamente volteando las quesadillas con destreza. «Gracias, mi chef personal», dijo, revolviendo el cabello de su hija. «¿Qué haría sin ti?». Mientras servía la cena en los platos de Talavera que había heredado de su abuela, Esperanza siguió recordando. El noviazgo con Robert había sido un torbellino de viajes, cenas en restaurantes exclusivos y largas conversaciones sobre arquitectura y negocios. Él la llevaba a Nueva York, a Miami. La presentaba con sus socios como «mi brillante novia mexicana». Le compraba regalos caros, la animaba a tomar riesgos en su carrera, la apoyaba cuando decidió abrir su propio despacho. Pero las primeras señales de alarma aparecieron después del matrimonio en 2018. Inicialmente fueron comentarios sutiles. «¿No crees que sería mejor si hablaras más inglés en casa? Paloma debería ser bilingüe desde pequeña». O «tal vez podrías cocinar algo menos étnico cuando vengan mis socios a cenar». Esperanza había cedido, pensando que eran ajustes normales de una pareja intercultural. Dejó de hablar español en casa, contrató a una cocinera para las cenas importantes, incluso cambió su estilo de vestir para algo más internacional, según las sugerencias de Robert. Todo en nombre del amor y de construir una familia sólida. «Mamá, ¿puedo llamar a la abuela después de cenar?», preguntó Paloma mientras mordía su quesadilla con evidente placer. «Claro que sí, preciosa». La abuela Remedios. 82 años de sabiduría pura, manos curtidas por el trabajo, corazón grande como el zócalo. Vivía en la misma casa de Iztapalapa donde había criado a sus 6 hijos, incluyendo a Guadalupe, la madre de Esperanza. Era el ancla de la familia, la que siempre tenía las palabras correctas, la que nunca había perdido la fe en que su nieta conquistaría el mundo. Robert la toleraba, pero Esperanza sabía que la consideraba un recordatorio incómodo de los orígenes humildes de su esposa.
Nunca había aprendido más que unas cuantas frases en español para comunicarse con ella, y siempre encontraba excusas para evitar las reuniones familiares en Iztapalapa. Es que es tan diferente a mi familia, le había explicado una vez. No es que esté mal, solo que venimos de mundos muy distintos. Mundos distintos. Como si la pobreza fuera una enfermedad contagiosa. Como si el amor y la solidaridad que había encontrado en su familia de origen fueran menos valiosos que la fría perfección de los Mitchell de Connecticut. Después de cenar y de que Paloma hablara con su abuela por videollamada, la anciana notó inmediatamente que algo estaba mal, pero no hizo preguntas frente a la niña. Esperanza acostó a su hija con el ritual de siempre. Cuento, canción de cuna en español, y 3 besos en la frente. «Mamá», dijo Paloma justo antes de dormirse, «¿tú y papá se van a divorciar como los papás de Valentina?» La pregunta la golpeó como un puñetazo en el estómago. Valentina era la mejor amiga de Paloma en el colegio, cuyos padres se habían separado el año anterior en medio de una batalla legal terrible que había sido el chisme de toda la comunidad escolar. «¿Por qué preguntas eso, mi amor?» «Porque escuché a papá decir algo de abogados y de llevarse a alguien muy lejos». Esperanza sintió que la sangre se le helaba en las venas. ¿Cuánto más había escuchado su hija? ¿Cuánto daño ya se había hecho? Los adultos a veces hablamos de cosas complicadas que no significan lo que parecen. Mintió suavemente, acariciando la mejilla de Paloma. Lo único que necesitas saber es que papá y mamá te amamos más que a nada en el mundo, ¿está bien? Paloma asintió, pero Esperanza pudo ver en sus ojos que su hija era más perceptiva de lo que ella había creído. Los niños siempre sabían cuando algo estaba roto, incluso cuando los adultos trataban desesperadamente de mantener las apariencias. Una vez que Paloma se durmió, Esperanza se sirvió una copa de vino tinto y se instaló en la terraza del departamento. La ciudad se extendía ante ella como un mar de luces, millones de historias desarrollándose simultáneamente bajo el cielo estrellado de octubre. El aire fresco la ayudaba a pensar con más claridad, a procesar lo que había sucedido esa tarde. La discusión había empezado por algo aparentemente trivial. Esperanza había mencionado que quería llevar a Paloma a la ofrenda de Día de Muertos en casa de su abuela. Robert había explotado, diciendo que ya estaba harto de esas tradiciones primitivas, y que era hora de que Paloma tuviera una educación más cosmopolita. ¿Primitivas? Había repetido Esperanza sintiendo como si le hubieran dado una bofetada. ¿Te refieres a la cultura de mi familia? ¿A las tradiciones que han existido por siglos? No exageres, Esperanza. Solo digo que tal vez es tiempo de que Paloma conozca el mundo más allá de esto, había dicho Robert gesticulando vagamente hacia la ciudad. ¿Esto? ¿Te refieres a México? ¿Al país donde vives, donde trabajas, donde construiste tu fortuna? Y ahí había empezado la avalancha. Robert había sacado todas sus frustraciones acumuladas, que Esperanza había cambiado desde que abrió su despacho, que ya no era la mujer dócil y agradecida que había conocido, que se había vuelto demasiado mexicana para su gusto, que tal vez había sido un error casarse con alguien de una cultura tan complicada, murmuró Esperanza en voz alta, tomando un sorbo de vino, como si amar a su familia, honrar sus tradiciones y mantener su identidad fuera una traición al matrimonio. Su teléfono vibró con un mensaje de texto. Por un momento, su corazón se aceleró pensando que podría ser Robert con una disculpa, pero era de Marcela, su mejor amiga y socia en el despacho de arquitectura. ¿Cómo estás? Vi que Robert salió muy molesto del edificio. ¿Necesitas que vaya? Marcela vivía en el mismo complejo, 3 pisos más abajo. Era arquitecta también, divorciada, madre soltera de 2 adolescentes, y la persona más fuerte que Esperanza conocía. Había pasado por su propio infierno matrimonial 5 años atrás,
y había salido victoriosa, construyendo una nueva vida para ella y sus hijos. Esperanza escribió de vuelta: «Estoy bien. Paloma ya durmió. Mañana hablamos». Pero no estaba bien. Mientras más pensaba en las palabras de Robert, más se daba cuenta de lo sistemático que había sido su proceso de erosión. No había sido solo esa tarde. Había sido años de comentarios diseñados para hacerla dudar de sí misma, de su valor, de su lugar en el mundo. Recordó la vez que había ganado el Premio Nacional de Arquitectura Sustentable, y Robert había comentado: «Qué bueno, supongo que en México es más fácil destacar». O cuando había sido invitada a dar una conferencia en Harvard, y él había dicho: «Seguro están buscando diversidad. Aprovecha la oportunidad». Cada logro minimizado, cada éxito atribuido a factores externos, cada paso hacia adelante cuestionado, hasta que ella misma comenzó a dudar de sus propias capacidades. Era tan sutil que no se había dado cuenta hasta que fue demasiado tarde, hasta que había interiorizado la voz de Robert como si fuera propia. Su teléfono sonó esta vez con una llamada. Era su madre, Guadalupe. «Mija, la abuela me contó que algo está pasando». Paloma se oía triste cuando habló con ella. Esperanza cerró los ojos, sintiendo como si fuera una niña otra vez, necesitando desesperadamente el consuelo de su madre. «Mamá, creo que Robert y yo vamos a separarnos». Silencio del otro lado de la línea. Luego, la voz suave pero firme de Guadalupe: «¿Qué necesitas? ¿Quieres que vaya para allá?». No hubo preguntas sobre qué había pasado. No hubo reproches, o te lo dije. Solo apoyo incondicional. El tipo de amor que Esperanza había olvidado que existía después de años de caminar sobre cáscaras de huevo en su propio matrimonio. «No esta noche, mamá. Pero tal vez mañana podríamos desayunar juntas. Sin Paloma. Necesito contarte algunas cosas». «Por supuesto, mija. En casa de la abuela, como antes». Como antes. Cuando la vida era más simple. Cuando Esperanza sabía quién era y de dónde venía. Antes de que alguien le dijera que no era suficiente tal como era. Después de colgar, se quedó en la terraza hasta muy tarde, viendo cómo las luces de la ciudad se iban apagando una por una. Pensó en la mujer que había sido cuando conoció a Robert, segura, ambiciosa, orgullosa de sus raíces. Pensó en la mujer en la que se había convertido, temerosa, siempre cuestionándose, constantemente tratando de ser alguien más para ganar amor que se sentía cada vez más como migajas. Pero también pensó en Paloma, en la responsabilidad que tenía de ser un ejemplo para su hija. ¿Qué tipo de mensaje le estaría dando si permitía que un hombre la tratara como si fuera nadie? ¿Qué tipo de futuro estaría modelando para ella? Al día siguiente temprano, antes de llevar a Paloma al colegio, Esperanza tomó una decisión que cambiaría todo. Marcó el número de Alejandra Ruiz, la mejor abogada matrimonialista de la ciudad, una mujer que había conocido en eventos profesionales y que tenía fama de ser implacable en la defensa de sus clientas. «Alejandra, soy Esperanza Vega. Necesito tu ayuda». La cita quedó programada para esa misma tarde. Mientras se vestía para ir a la oficina, Esperanza se miró en el espejo del baño y tomó una decisión consciente. Se puso un vestido rojo, el color que Robert siempre criticaba porque decía que era demasiado llamativo. Se maquilló con más intensidad de la habitual. Se puso los aretes de plata que le había regalado su abuela para su graduación. Era hora de recordar quién había sido antes de convertirse en la sombra de sí misma que Robert prefería. Cuando salía del departamento con Paloma, se encontró con Roberto en el elevador. Alto, bien vestido como siempre, pero había algo diferente en su postura. Parecía tenso, menos seguro de sí mismo. «Esperanza, tenemos que hablar», dijo sin saludar. «Buenos días, papá», intervino Paloma, rompiendo la tensión. Robert se agachó para besar a su hija,
y por un momento, Esperanza vio al hombre del que se había enamorado, tierno con Paloma, genuinamente cariñoso. Era esa dualidad lo que había hecho todo tan confuso durante tanto tiempo. Buenos días, princesa. ¿Dormiste bien? Sí, papá. Mamá me hizo quesadillas como las de la abuela. Una sombra cruzó por el rostro de Robert, pero se recuperó rápidamente. Durante el trayecto al colegio, Robert intentó comportarse como si nada hubiera pasado, haciendo bromas con Paloma, preguntándole sobre sus tareas. Pero Esperanza podía sentir la tensión radiando de él como calor de un comal. Después de dejar a Paloma en el colegio, Robert la siguió hasta el estacionamiento. Esperanza, lo de ayer, me excedí. Estoy bajo mucha presión en el trabajo y ¿decidiste desquitarte conmigo? Lo interrumpió, sorprendiéndose a sí misma por la firmeza en su voz. No es eso. Es solo que a veces siento que estamos en mundos diferentes, que quieres cosas que yo no puedo entender, como respetar de dónde vengo, como criar a nuestra hija conociendo sus dos culturas, como no sentirme avergonzada de quién soy. Robert se pasó la mano por el cabello, un gesto que Esperanza había aprendido a reconocer como señal de que estaba perdiendo el control de la situación. No se trata de vergüenza, se trata de progreso, de no quedarse estancados en el pasado. Mi cultura no es el pasado, Robert, es quien soy. Pero podríamos ser más, Esperanza. Podríamos tener una vida más internacional. Estoy considerando una oferta en Houston. Podríamos empezar de nuevo allá, construir algo mejor. Houston, lejos de su familia, de su trabajo, de todo lo que había construido, donde Robert tendría todo el control, donde ella sería verdaderamente una extranjera dependiente de él para todo. ¿Y mi despacho? ¿Mi trabajo? Podrías empezar otro. Yo tengo contactos allá. Como si 10 años de construcción de carrera fueran algo que se pudiera empacar en una maleta y trasladar como muebles. No voy a ir a Houston, Robert. Las palabras salieron con más fuerza de la que había planeado, sorprendiéndolos a ambos. Robert la miró como si no la reconociera. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que no voy a renunciar a mi vida para facilitarte la tuya. Quiero decir que tal vez deberíamos considerar otras opciones. ¿Qué tipo de opciones? Esperanza respiró profundo, sintiendo como si estuviera al borde de un acantilado a punto de saltar. Separarnos, divorciarnos. La palabra quedó suspendida en el aire entre ellos como una bomba a punto de explotar. Robert se quedó inmóvil por un momento, procesando lo que acababa de escuchar. ¿Estás loca? ¿Tienes idea de lo que eso significaría? ¿Para Paloma? ¿Para ti? Significaría que Paloma crecería viendo a su madre respetarse a sí misma. Significaría que no tendría que pasar el resto de mi vida disculpándome por existir. Robert se acercó un paso, y por primera vez en mucho tiempo, Esperanza vio algo peligroso en sus ojos. Esperanza, escúchame muy bien. Si realmente quieres hacer esto, si quieres destruir nuestra familia por tu orgullo, vas a descubrir que no eres tan fuerte como crees. Vas a descubrir que sin mí, realmente no eres nadie. Y ahí estaban otra vez, esas palabras que la habían perseguido toda la noche. Pero esta vez, en lugar de lastimarla, la endurecieron. Esperanza se irguió, mirándolo directamente a los ojos. Supongo que lo vamos a averiguar. La oficina de Alejandra Ruiz estaba ubicada en un elegante edificio de Santa Fe, con ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Esperanza llegó puntual a las 3 de la tarde, con un folder lleno de documentos que había estado recopilando toda la mañana. Actas de matrimonio, escrituras de propiedades, estados de cuenta bancarios, y todo lo que pudiera ser relevante para entender la complejidad de su situación económica con Robert. Alejandra era una mujer de unos 45 años, cabello castaño perfectamente peinado, traje sastre color gris,
que proyectaba autoridad sin ser intimidante. Sus ojos oscuros eran astutos pero cálidos, y cuando estrechó la mano de Esperanza, había una firmeza que transmitía confianza inmediata. Esperanza, es un placer conocerte en persona. He seguido tu trabajo en arquitectura sustentable, muy impresionante, dijo Alejandra mientras la guiaba hacia su oficina privada. La oficina era un estudio de elegancia contenida, muebles de diseño mexicano contemporáneo, una colección de arte de mujeres artistas locales, y libros de derecho familiar perfectamente organizados en estantes de nogal. Esperanza se sintió inmediatamente más tranquila en ese espacio que parecía diseñado para empoderar a las mujeres que buscaban justicia. Gracias por recibirme tan pronto, dijo Esperanza, acomodándose en el sillón de cuero frente al escritorio. Por teléfono mencionaste que necesitas asesoría sobre divorcio. Cuéntame tu situación. Durante los siguientes 40 minutos, Esperanza relató su historia. Conocer a Robert en la conferencia, el cortejo intenso, el matrimonio que inicialmente parecía perfecto, el deterioro gradual de la relación y, finalmente, la confrontación del día anterior. Alejandra tomaba notas ocasionalmente, pero principalmente escuchaba con atención, haciendo preguntas específicas sobre las finanzas, los bienes adquiridos durante el matrimonio y los detalles de la vida familiar. ¿Robert ha hecho amenazas específicas sobre llevarse a Paloma?, preguntó Alejandra cuando Esperanza mencionó la conversación del estacionamiento. No directamente a mí, pero Paloma escuchó algo sobre llevarse a alguien muy lejos, y esta mañana mencionó una oferta de trabajo en Houston. Alejandra frunció el ceño, escribiendo algo en su libreta. ¿Robert tiene ciudadanía estadounidense? Sí, nació en Connecticut. Paloma tiene doble ciudadanía por él. Eso complica las cosas. ¿Has considerado la posibilidad de que trate de llevársela a Estados Unidos? La pregunta golpeó a Esperanza como un puño en el estómago. Había pensado en la amenaza de manera abstracta, pero escucharlo formulado tan directamente por una abogada experta la aterrorizó. ¿Puede hacer eso legalmente? Técnicamente, mientras no haya órdenes judiciales que lo prohíban, cualquier padre puede viajar con su hijo si tiene los documentos necesarios. Una vez en Estados Unidos, las cosas se vuelven mucho más complicadas desde el punto de vista legal. Esperanza sintió que la habitación giraba ligeramente. ¿Qué puedo hacer? Primero vamos a solicitar medidas precautorias inmediatamente. Podemos pedir que se prohíba a Robert sacar a Paloma del país sin tu consentimiento por escrito. Segundo, vamos a iniciar el proceso de divorcio de manera que quede claro que México es la jurisdicción competente para todas las decisiones sobre la custodia. Alejandra se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad mientras organizaba sus pensamientos. Esperanza, necesito ser muy honesta contigo. Los divorcios internacionales pueden ser brutales, especialmente cuando hay dinero de por medio y una parte se siente amenazada en su control. ¿Tienes idea de cuáles son los activos totales de Robert? Nunca he tenido acceso completo a esa información. Sé que su fondo de inversión maneja varios millones de dólares, que tiene propiedades en Estados Unidos, y que nuestro departamento está a nombre de ambos. Pero él siempre manejó las finanzas como si fueran su territorio exclusivo. Típico patrón de control financiero, murmuró Alejandra. ¿Tu despacho de arquitectura está legalmente separado de los bienes matrimoniales? Sí, lo establecí antes del matrimonio y mantuve todas las cuentas separadas. Robert siempre insistió en que eso era lo más profesional. Excelente. Eso va a proteger tu trabajo. Ahora hablemos de estrategia. Alejandra regresó a su escritorio y sacó un formulario de varias páginas. Vamos a necesitar solicitar una investigación completa de los activos de Robert. En mi experiencia, los hombres que usan el control financiero como arma suelen tener cuentas o inversiones ocultas.
También vamos a documentar todo el patrón de abuso emocional y cultural. ¿Abuso emocional? Pero él nunca me pegó. Esperanza, el abuso no es solo físico. Lo que me describes es un patrón sistemático de erosión de tu autoestima, aislamiento de tu cultura familiar y amenazas económicas. Eso es abuso psicológico y es relevante para la custodia. Por primera vez en meses, Esperanza sintió que alguien entendía completamente lo que había estado viviendo. No había estado loca, no había estado exagerando. Lo que Robert había hecho tenía nombre y consecuencias legales. ¿Cuánto tiempo toma un proceso como este? Depende de qué tan cooperativo sea Robert. Si acepta términos razonables, podríamos resolverlo en 6 meses. Si decide pelear, podría tomar hasta 2 años. 2 años. Esperanza pensó en Paloma, en cómo estos procesos afectarían a su hija, en la estabilidad que necesitaba mantener mientras todo su mundo se reestructuraba. ¿Qué pasa con Paloma durante el proceso? Depende del juez, pero generalmente se favorece mantener el status quo hasta que se resuelva todo. Como ella vive contigo en el departamento, es probable que permanezca así mientras dure el proceso, con régimen de visitas para Robert. Alejandra revisó sus notas y miró directamente a Esperanza. Hay algo más que necesito preguntarte, y quiero que seas completamente honesta conmigo. ¿Has documentado alguno de los incidentes de abuso emocional? ¿Mensajes, emails, grabaciones, testigos? Esperanza pensó cuidadosamente. Tengo algunos mensajes de texto donde me critica por hablar español con Paloma, y Marcela, mi socia, ha presenciado varias situaciones incómodas cuando Robert visitaba la oficina. Perfecto. Vamos a necesitar todo eso. También quiero que empieces a llevar un diario detallado de cualquier interacción conflictiva con Robert a partir de hoy. Cuando salió de la oficina de Alejandra 2 horas después, Esperanza se sentía abrumada pero extrañamente aliviada. Por primera vez en años, tenía un plan, tenía una aliada, y tenía esperanza de que podía recuperar el control de su vida. Manejó hacia el colegio de Paloma sumida en pensamientos. Las calles de Ciudad de México estaban congestionadas como siempre a esa hora, pero el tráfico le daba tiempo para procesar todo lo que había aprendido. Su teléfono sonó varias veces con llamadas de Robert, pero siguió el consejo de Alejandra de no responder hasta haber consultado con ella sobre cómo manejar futuras comunicaciones. Cuando llegó al colegio, Paloma salió corriendo hacia ella con una sonrisa radiante, cargando una mochila que parecía pesar más que ella. «Mamá, hoy hicimos un proyecto sobre tradiciones mexicanas y les conté a todos sobre las ofrendas de la abuela». El corazón de Esperanza se llenó de orgullo y dolor a la vez. Su hija, a pesar de todo, mantenía viva la conexión con sus raíces culturales. ¿Y qué dijeron tus compañeros? Les encantó. La maestra Susana dijo que podríamos hacer una ofrenda en el salón para el Día de Muertos. ¿Puedes ayudarnos? Por supuesto, mi amor. Mientras manejaban de regreso a casa, Paloma parloteaba alegremente sobre su día, pero Esperanza notó que periódicamente la niña la miraba con curiosidad, como si estuviera evaluando su estado de ánimo. «Mamá, ¿estás triste?» La pregunta la tomó por sorpresa. «¿Por qué lo preguntas, mi cielo?» «Porque tienes esa cara que pones cuando algo te preocupa, como cuando el arquitecto Ramírez gritó en la oficina». Esperanza se sorprendió por la perceptividad de su hija. El incidente con el arquitecto Ramírez había sido 6 meses atrás, cuando un cliente difícil había perdido el control durante una reunión. ¿Cuántas otras situaciones había estado observando Paloma sin que ella se diera cuenta? «Solo estoy pensando en algunas cosas del trabajo, preciosa. Nada de lo que tengas que preocuparte». Llegaron al departamento para encontrar a Robert esperándolas en el lobby del edificio. Llevaba un ramo enorme de rosas rojas y una sonrisa tensa que no llegaba a sus ojos. «¡Papá!», gritó Paloma, corriendo hacia él.
Robert la levantó en brazos, pero Esperanza pudo ver que su atención estaba completamente enfocada en ella. Esperanza, estas son para ti, dijo, extendiendo las flores. Por lo de ayer, fue completamente inapropiado. Era el Robert encantador otra vez, el que sabía exactamente qué botones presionar para confundirla. Pero esta vez, Esperanza había pasado 3 horas con una abogada experta que le había ayudado a entender que este tipo de comportamiento era parte del ciclo. Explosión, disculpas, luna de miel y vuelta a empezar. Gracias, dijo simplemente, tomando las flores sin mostrar la emoción que él esperaba. ¿Podemos hablar? En privado, agregó Robert, señalando con la mirada hacia Paloma. Paloma, ve a hacer tu tarea. Papá y yo vamos a platicar un momento. Una vez que la niña desapareció en su habitación, Robert se acercó a Esperanza con esa expresión vulnerable que había funcionado tantas veces en el pasado. Esperanza, sé que las cosas han estado tensas entre nosotros, pero lo que dijiste esta mañana sobre el divorcio, no puedes hablar en serio. Estoy completamente seria, Robert. Mira, entiendo que te sientes incomprendida, pero podemos arreglar esto. Podemos ir a terapia de pareja. Podemos encontrar maneras de comunicarnos mejor. ¿Cómo respetar mi cultura? ¿Cómo dejar de menospreciar todo lo que es importante para mí? Robert se pasó la mano por el cabello, ese gesto que ahora Esperanza reconocía como manipulación calculada. Ok, tal vez he sido insensible sobre algunas cosas, pero eso no significa que tengamos que destruir nuestra familia. Robert, ¿realmente crees que nuestra familia está funcionando? ¿Crees que Paloma no se da cuenta de la tensión? ¿Crees que es saludable para ella crecer viendo cómo tratas a su madre? ¿Cómo la trato? Esperanza, te he dado todo. Esta casa, la mejor educación para Paloma, viajes, oportunidades que nunca habrías tenido. Me has dado cosas materiales a cambio de que renuncie a quien soy. Robert se quedó en silencio por un momento, y Esperanza pudo ver las ruedas girando en su cabeza, buscando otro ángulo de ataque. ¿Sabes qué? Tienes razón. Necesitas tiempo para pensar con claridad. Me voy a quedar en el hotel unos días. Darte espacio para que reflexiones sobre lo que realmente quieres. Robert, pero quiero que entiendas algo muy claramente, Esperanza. Si realmente decides seguir adelante con esto, voy a pelear por la custodia de Paloma. Y tengo muchos más recursos que tú para una batalla legal prolongada. Ahí estaba la amenaza real, envuelta en el lenguaje civilizado de la negociación. Esperanza sintió un escalofrío, pero se mantuvo firme. Haz lo que tengas que hacer, Robert. Él la miró con una expresión que no había visto antes. Sorpresa genuina mezclada con algo que parecía respeto reluctante. No eres la mujer que conocí, dijo finalmente. Tienes razón. Soy la mujer que era antes de conocerte. Robert se marchó esa noche después de cenar con Paloma, quien notó inmediatamente que algo había cambiado en la dinámica familiar. ¿Papá se va a quedar en un hotel?, preguntó mientras Esperanza la ayudaba con su baño. Sí, por unos días. Los adultos a veces necesitamos espacio para pensar, como cuando me mandas a mi cuarto cuando me porto mal. La analogía era tan perfecta y tan inocente que Esperanza tuvo que sonreír a pesar de todo. Algo así, mi amor. ¿Va a regresar? Esperanza se arrodilló frente a la bañera, mirando los ojos verdes de su hija que reflejaban tanta confianza e incertidumbre a la vez. No lo sé, Paloma, pero lo que sí sé es que papá y yo siempre vamos a quererte, sin importar dónde vivamos o qué pase entre nosotros. Paloma procesó esta información con la seriedad de una adulta en miniatura. ¿Puedo seguir viendo a la abuela aunque papá no esté? Por supuesto que sí. La abuela es tu familia siempre. Bien, porque necesito que me enseñe a hacer papel picado para la ofrenda del salón. Esa noche, después de acostar a Paloma,
Esperanza llamó a su madre para contarle sobre la visita con la abogada y los eventos del día. Guadalupe escuchó sin interrumpir, haciendo ocasionalmente sonidos de comprensión o indignación. «Mija, me siento orgullosa de ti», dijo finalmente. «Sé que esto es difícil, pero no puedes seguir viviendo como si fueras menos que él. Mamá, tengo miedo. ¿Y si realmente trata de llevarse a Paloma? ¿Y si logra convencer a un juez de que es mejor padre porque tiene más dinero? Esperanza, escúchame. Esa niña te adora. Cualquier persona con ojos puede ver lo feliz y equilibrada que es contigo. Además, no estás sola en esto. Tienes a toda tu familia, tienes tu trabajo, tienes amigos. Robert puede tener dinero, pero tú tienes algo que él nunca va a entender. Raíces. ¿Raíces? Sí, mija. Tú sabes de dónde vienes, sabes quién eres cuando nadie está viendo. Él puede quitarte muchas cosas, pero no puede quitarte eso. Después de colgar, Esperanza se sirvió una taza de té de manzanilla y se sentó en la sala, revisando los documentos que Alejandra le había dado. Había formularios para llenar, una lista de documentos para recopilar y las tarjetas de contacto de un investigador privado y un contador forense. Su teléfono vibró con un mensaje de Marcela. «¿Cómo te fue con la abogada? ¿Necesitas compañía?» Esperanza sonrió. Era la primera sonrisa genuina que había tenido en todo el día. «Ven, necesito contarte todo». Marcela llegó 30 minutos después con una botella de vino y una caja de chocolates artesanales. «Ok, cuéntame todo. Y no te atrevas a decir que estás bien cuando claramente no lo estás». Durante las siguientes 2 horas, Esperanza le contó a su amiga sobre la confrontación con Robert, la visita con Alejandra y las amenazas veladas sobre la custodia de Paloma. Marcela escuchó con la intensidad de alguien que había pasado por su propia batalla legal años antes. «Esperanza, lo que me cuentas sobre las amenazas me suena muy familiar. Mi ex esposo usó exactamente las mismas tácticas. Primero las flores y las disculpas, luego las amenazas económicas y sobre los niños. ¿Cómo saliste adelante?» Documentando todo, manteniendo la calma y recordando que la verdad siempre sale a la luz. Los hombres como Robert y como mi ex están tan acostumbrados a controlar la narrativa que cometen errores cuando se sienten amenazados. Marcela tomó un sorbo de vino y miró directamente a Esperanza. ¿Te puedo dar un consejo que me salvó la vida durante mi divorcio? Por favor, no trates de ser la esposa perfecta durante este proceso. No trates de proteger sus sentimientos o de mantener las apariencias. Él ya decidió que vas a ser su enemiga, así que actúa como tal. Protégete a ti y a Paloma primero, siempre. Esa noche, Esperanza durmió mejor de lo que había dormido en meses. Por primera vez en años no tenía que preocuparse por hacer ruido al moverse en la cama. No tenía que modular su respiración para no despertar a alguien que de todas formas estaría de mal humor en la mañana. Al día siguiente era sábado, y por primera vez en mucho tiempo, Esperanza y Paloma tenían el departamento completamente para ellas. Decidieron hacer algo que Robert siempre había considerado demasiado ruidoso. Pusieron música de Lila Downs, abrieron todas las ventanas y cocinaron juntas un desayuno completo con chilaquiles, frijoles refritos y chocolate caliente. «Mamá, ¿por qué estamos tan felices?», preguntó Paloma mientras batía los huevos para los chilaquiles. Era una pregunta tan pura y tan directa que Esperanza tuvo que pensar cuidadosamente en su respuesta. Porque a veces, cuando las cosas cambian, descubrimos que somos más fuertes de lo que pensábamos. Como cuando aprendí a andar en bicicleta sin las rueditas. Exactamente como eso, mi amor. Después del desayuno, fueron a visitar a la abuela Remedios en Iztapalapa. Esperanza no había estado en casa de su abuela en más de 2 meses y se sintió abrumada por la calidez inmediata del lugar. El olor a copal y café recién hecho, el sonido de la telenovela de las 12,
la sensación de estar rodeada de fotografías familiares que contaban la historia de generaciones de mujeres fuertes. «Mija, te ves diferente», dijo la abuela Remedios, abrazando a Esperanza con esos brazos que parecían poder curar cualquier herida. «¿Diferente cómo, abuela?» «Como si hubieras recordado quién eres». Mientras Paloma jugaba en el patio trasero con los gatos de la abuela, Esperanza le contó a la anciana sobre su decisión de divorciarse. La abuela escuchó en silencio, ocasionalmente asintiendo o haciendo pequeños sonidos de comprensión. «¿Sabes qué es lo que más me preocupa de ese hombre?», dijo finalmente la abuela. «¿Qué?». «Que nunca entendió que cuando te casas con una mujer mexicana, te casas con toda su familia, con toda su historia. Él pensó que podía arrancarte de tus raíces como si fueras una planta en una maceta». La abuela se levantó y fue hacia un antiguo aparador de madera tallada. Sacó una pequeña caja de terciopelo azul, que Esperanza reconoció inmediatamente. «Estos eran de tu bisabuela Esperanza, la que te dio su nombre. Me los dio mi madre cuando me casé, diciéndome que me recordaran que una mujer vale por lo que lleva aquí», dijo, señalando su corazón, «no por lo que le den otros». Dentro de la caja había un par de aretes de filigrana de plata, trabajados con una delicadeza que hablaba de tradiciones artesanales que se remontaban siglos atrás. «Abuela, no puedo». «Sí puedes. Y vas a necesitar recordar de dónde vienes en los días que se avecinan. Ese hombre va a tratar de convencerte de que sin él no vales nada. Pero nosotras, las mujeres de esta familia, sabemos que vale más una gota de dignidad que todo el oro del mundo». Esperanza se puso los aretes frente al espejo antiguo del aparador. En el reflejo vio no solo a sí misma, sino las generaciones de mujeres que habían usado esas mismas joyas, que habían enfrentado sus propias batallas, que habían encontrado maneras de ser fuertes cuando el mundo les decía que fueran pequeñas. «Gracias, abuela. No me las des a mí, mija. Dáselas a esa nieta tuya cuando crezca, y asegúrate de que entienda lo que significan». El domingo por la noche, Robert regresó al departamento para recoger más ropa y para pasar tiempo con Paloma. Esperanza notó inmediatamente que había estado bebiendo, no mucho, pero lo suficiente para que su control habitual estuviera ligeramente comprometido. «Veo que fuiste a visitar a tu abuela», dijo mirando los aretes que Esperanza llevaba puestos. «Sí». Paloma quería aprender a hacer papel picado. «Por supuesto que sí. Siempre es algo con tu familia, ¿verdad?». Esperanza decidió no morder el anzuelo. «¿Necesitas ayuda para empacar algo específico?». Robert se acercó más, y ella pudo oler el whisky en su aliento. «Esperanza, he estado pensando durante estos días. Tal vez deberíamos considerar la terapia de pareja. Conozco a alguien en el American Hospital muy profesional. Robert, ya tomé mi decisión». «¿Tu decisión, sin consultarme, sin pensar en lo que es mejor para Paloma?». «Pensé en lo que es mejor para Paloma. Por eso quiero el divorcio». La máscara de civilidad se resquebrajó ligeramente en su rostro. «Esperanza, creo que no entiendes la situación en la que te estás metiendo. Un divorcio puede ser muy costoso, muy complicado, especialmente cuando hay cuestiones de custodia internacional. ¿Me estás amenazando?». «Te estoy informando sobre realidades legales». En ese momento, Paloma salió de su habitación para despedirse de su padre antes de irse a dormir. Robert inmediatamente cambió su expresión a una sonrisa cálida, levantando a su hija en brazos. «Buenas noches, princesa. ¿Fuiste buena con mamá?». «Sí, papá. Hicimos chilaquiles y visitamos a la abuela. Me enseñó a hacer flores de papel». «¿Flores de papel? ¿Para qué?». «Para el Día de Muertos. Vamos a hacer una ofrenda en mi salón para recordar a las personas que ya no están con nosotros». Robert miró a Esperanza por encima de la cabeza de Paloma, con una expresión que ella no pudo descifrar. «¿Y a quién van a recordar?». «A mi bisabuela Esperanza, la del nombre. La abuela dice que era muy valiente».
Qué interesante, murmuró Robert, bajando a Paloma. Bueno, que sueñes con angelitos. Después de que Paloma se fuera a dormir, Robert terminó de empacar en silencio. Antes de irse, se detuvo en la puerta de la sala donde Esperanza estaba revisando unos planos de trabajo. Una última cosa, Esperanza. Recibí una llamada interesante hoy. Parece que alguien está haciendo preguntas sobre mis finanzas. Investigación de activos, creo que le llaman. Esperanza levantó la vista de sus planos, manteniendo su expresión neutral, a pesar de que su corazón se aceleró. No sé de qué me hablas. Ah, ¿no? Bueno, es curioso. Porque el investigador mencionó específicamente que estaba trabajando para un abogado matrimonialista. Robert se acercó al escritorio donde ella trabajaba, poniendo ambas manos sobre la superficie y inclinándose hacia ella. Si vas a jugar este juego, Esperanza, asegúrate de que entiendes las reglas, porque yo las conozco muy bien. Cuando se fue, Esperanza se quedó sentada en el silencio del departamento, sintiendo como si acabara de ver la verdadera naturaleza de Robert por primera vez. No era el hombre encantador que la había conquistado, ni siquiera el marido controlador de los últimos años. Era alguien calculador, alguien peligroso cuando se sentía amenazado. Tomó su teléfono y marcó el número de Alejandra, a pesar de ser domingo por la noche. Alejandra, soy Esperanza. Robert sabe sobre la investigación financiera y me acaba de amenazar veladamente. ¿Estás segura de que era una amenaza? Completamente. ¿Qué hago ahora? Documenta todo lo que recordes de la conversación. Mañana a primera hora vamos a solicitar medidas de protección más estrictas. ¿Y Esperanza? Sí. No te quedes sola con él si puedes evitarlo. Cuando los hombres como Robert sienten que están perdiendo el control, pueden volverse impredecibles. Esa noche, Esperanza durmió con el teléfono al lado de la cama y la puerta de su habitación con seguro. Por primera vez en su vida, tenía miedo del hombre con quien había compartido una cama durante 6 años. La guerra había comenzado oficialmente. El juzgado 23º de lo familiar en Ciudad de México era un edificio de concreto gris que parecía diseñado para drenar cualquier vestigio de esperanza de quienes cruzaban sus puertas. Esperanza llegó a las 9 de la mañana acompañada de Alejandra, vistiendo un traje sastre azul marino que proyectaba profesionalismo y seriedad. Había dormido mal las últimas 3 semanas desde que se habían presentado oficialmente los papeles del divorcio, y las ojeras bajo sus ojos eran testimonio de las noches en vela, planeando estrategias legales y calmando los miedos de Paloma. «Recuerda», le murmuró Alejandra mientras subían las escaleras hacia la sala de audiencias, «mantén la calma sin importar lo que diga o haga Robert. Los jueces de familia están entrenados para detectar manipulación, pero también necesitan ver que eres la parte estable en esta ecuación». El pasillo del juzgado bullía de actividad. Abogados arrastrando portafolios repletos, familias esperando con expresiones tensas, y el sonido constante de tacones resonando contra el piso de mármol desgastado. Esperanza respiró profundo, tocando instintivamente los aretes de filigrana de su bisabuela, que se habían convertido en su talismán de fortaleza. Robert ya estaba allí cuando entraron a la sala, sentado junto a un hombre mayor de aspecto distinguido, que Esperanza reconoció inmediatamente. Licenciado Ernesto Villanueva, uno de los abogados matrimonialistas más caros y despiadados de la ciudad. Su presencia sola enviaba un mensaje claro. Robert había decidido que esta sería una guerra total. «Buenos días, Esperanza», dijo Robert cuando la vio entrar, con esa sonrisa ensayada que ahora ella podía reconocer como pura actuación. Llevaba un traje gris carbón perfectamente cortado y una corbata roja que le daba un aire de autoridad calculada. Ella asintió brevemente sin responder, siguiendo el consejo de Alejandra de mantener las interacciones al mínimo necesario, pero no pudo evitar notar algo diferente en la postura de Robert.
una confianza casi arrogante que no había estado ahí en sus encuentros previos. La jueza Patricia Hernández entró a la sala exactamente a las 9:30. Era una mujer de unos 50 años, cabello canoso recogido en un chongo estricto, lentes de lectura colgando de una cadena dorada. Su reputación en el circuito legal era legendaria, justa pero inflexible, con poca tolerancia para los dramáticos y una capacidad casi sobrenatural para detectar mentiras. Buenos días. Honorable juez, a mi cliente, la arquitecta Esperanza Vega, solicita el divorcio necesario del señor Robert James Mitchell por causales de violencia familiar en su modalidad psicológica, específicamente por un patrón documentado de abuso emocional que incluye menosprecio sistemático de su identidad cultural, aislamiento de su familia de origen, control financiero y amenazas relacionadas con la custodia de la menor Paloma Mitchell Vega. Estamos aquí para la audiencia inicial en el caso de divorcio Vega contra Mitchell, anunció la secretaria. Licenciada Ruiz, proceda con la exposición de su cliente, dijo la jueza, ajustándose los lentes. Alejandra se levantó con elegancia controlada, llevando en sus manos un folder que contenía meses de preparación meticulosa. El abogado de Robert se levantó inmediatamente. Objeción, honorable jueza. Esas son acusaciones graves sin fundamento. Siéntese, licenciado Villanueva. Tendrá su turno, interrumpió la jueza con voz firme. Continúe, licenciada Ruiz. Tenemos evidencia documental que incluye mensajes de texto donde el demandado menosprecia las tradiciones familiares de mi cliente, testimonios de testigos sobre comportamiento controlador y un patrón de amenazas veladas sobre trasladar a la menor fuera del país sin consentimiento materno. Alejandra procedió a presentar su caso con la precisión de un cirujano. Cada documento, cada mensaje de texto, cada testimonio estaba perfectamente organizado para construir un retrato devastador de un matrimonio donde una mujer había sido sistemáticamente disminuida y controlada. Esperanza observaba el rostro de Robert mientras Alejandra hablaba. Inicialmente mantuvo su expresión neutral, pero gradualmente pudo ver cómo su mandíbula se tensaba, cómo sus manos se cerraban en puños sobre la mesa. Cuando Alejandra leyó en voz alta uno de sus mensajes donde le decía, «Deja de llenar la cabeza de Paloma con esas supersticiones mexicanas», Robert finalmente perdió parte de su compostura. «Honorable jueza», se levantó el licenciado Villanueva cuando Alejandra terminó. «Lo que acabamos de escuchar es una versión completamente distorsionada de los hechos. Mi cliente, el señor Mitchell, es un empresario respetado que ha invertido millones en la economía mexicana, que ha apoyado incondicionalmente la carrera profesional de su esposa y que ahora se encuentra víctima de una campaña de difamación motivada por la avaricia». Las palabras cayeron sobre Esperanza como hielos. ¿Avaricia? Ella, que había mantenido sus finanzas completamente separadas, que nunca había pedido dinero para nada personal, que había construido su propio éxito profesional. «Mi cliente está dispuesto a ser generoso en el acuerdo económico», continuó Villanueva, «pero no puede permitir que su hija sea víctima de esta campaña de alienación parental que la señora Vega está orquestando». ¿Alienación parental? Esperanza sintió que la sangre se le subía a la cabeza. Robert estaba usando el lenguaje legal como un arma, tergiversando cada acción de protección maternal como si fuera manipulación. Además, agregó Villanueva con una sonrisa que helaba la sangre, tenemos evidencia de que la señora Vega ha estado exponiendo a la menor a influencias potencialmente peligrosas, llevándola a barrios marginales donde la seguridad no puede garantizarse. ¿Barrios marginales?, preguntó la jueza frunciendo el ceño. Iztapalapa, honorable jueza, donde reside la familia extendida de la señora Vega. Mi cliente tiene preocupaciones legítimas sobre la seguridad de su hija en esas zonas,
Esperanza sintió como si le hubieran dado una bofetada. Robert estaba atacando no solo a ella, sino a su familia, a su abuela, a toda su comunidad, usando el prejuicio de clase como arma legal. Alejandra se levantó inmediatamente. Objeción, honorable jueza. El licenciado Villanueva está haciendo afirmaciones discriminatorias sobre una delegación entera de la Ciudad de México, donde viven millones de familias trabajadoras, incluyendo la familia de origen de mi cliente. Sostenida, dijo la jueza secamente. Licenciado Villanueva, mantenga sus argumentos en el ámbito legal, no en prejuicios socioeconómicos. Pero el daño estaba hecho. Esperanza pudo ver que Robert había logrado plantar la semilla de duda que quería, que ella era una madre irresponsable que exponía a su hija a peligros por mantener vínculos con su clase social de origen. El proceso continuó durante 3 horas agotadoras. Se discutieron los bienes matrimoniales, principalmente el departamento de Polanco, las finanzas de ambas partes y los arreglos temporales para la custodia de Paloma. Robert mantuvo su actuación de padre preocupado y esposo injustamente atacado, mientras Esperanza luchaba por mantener su compostura ante cada nueva acusación. El momento más tenso llegó cuando la jueza abordó el tema de las restricciones de viaje para Paloma. Señor Mitchell, dijo la jueza, tengo entendido que usted tiene ciudadanía estadounidense y que ha manifestado interés en trasladarse a Houston. ¿Cuáles son exactamente sus planes respecto a la menor? Robert se levantó con esa sonrisa ensayada que Esperanza había aprendido a temer. Honorable jueza, yo amo a México y no tengo planes inmediatos de trasladarme. Sin embargo, como padre, me preocupa el ambiente de hostilidad que mi esposa está creando alrededor de mi hija. Si las circunstancias se vuelven insostenibles para el bienestar de Paloma, podría considerar opciones que prioricen su estabilidad emocional. Era una amenaza perfectamente envuelta en lenguaje preocupado y paternal. La jueza no era tonta. Esperanza pudo ver en sus ojos que había captado la implicación. Entiendo su preocupación, señor Mitchell. Sin embargo, hasta que este tribunal resuelva la custodia definitiva, ninguno de los padres puede sacar a la menor del territorio nacional sin autorización judicial específica. Por supuesto, honorable jueza, acataré cualquier decisión del tribunal. Pero había algo en su tono que hizo que Esperanza sintiera un escalofrío recorrer su espalda. Cuando salieron del juzgado al mediodía, Esperanza se sentía emocionalmente destrozada. El aire fresco de octubre no logró despejar la sensación de claustrofobia que había experimentado durante las últimas horas. ¿Cómo crees que fue?, le preguntó a Alejandra mientras caminaban hacia el estacionamiento. Mejor de lo que esperaba, considerando que Villanueva es un tiburón, respondió Alejandra honestamente. La jueza Hernández no se dejó impresionar por su performance, y establecimos claramente el patrón de abuso emocional, pero necesitamos estar preparadas para que Robert intensifique sus ataques. ¿Qué quieres decir? Los hombres como él no aceptan perder el control fácilmente. Va a buscar maneras de presionarte para que retires la demanda o aceptes términos desfavorables. Como si sus palabras hubieran sido proféticas. El teléfono de Esperanza sonó en ese momento. Era Marcela, y sonaba alterada. Esperanza, necesitas venir a la oficina inmediatamente. Tenemos un problema. ¿Qué tipo de problema? Robert estuvo aquí esta mañana. Habló con el arquitecto Jiménez sobre el contrato del proyecto Bosques. Creo que está tratando de sabotear el despacho. Esperanza sintió que el suelo se movía bajo sus pies. El proyecto Bosques era su contrato más importante, un complejo residencial de lujo que representaba casi el 40% de los ingresos anuales del despacho. Voy para allá, dijo, colgando el teléfono. ¿Qué pasa?, preguntó Alejandra, notando inmediatamente el cambio en su expresión. Creo que Robert está atacando mi trabajo ahora. Llegaron al despacho de arquitectura en Santa Fe 20 minutos después.
La oficina que Esperanza había diseñado con tanto amor 5 años atrás. Espacios abiertos, mucha luz natural, plantas que creaban un ambiente de calma y creatividad. Ahora se sentía como territorio enemigo. Marcela las recibió en la entrada con el rostro desencajado. Robert llegó a las 10, justo después de que te fueras al juzgado. Pidió hablar con el arquitecto Jiménez como amigo preocupado por su estabilidad emocional durante el divorcio. ¿Qué le dijo exactamente? Que estás pasando por una crisis nerviosa, que el divorcio te tiene tan alterada que no puedes concentrarte en el trabajo, que tal vez deberían considerar si eres la persona adecuada para liderar un proyecto de esa magnitud. Esperanza se dejó caer en una silla, sintiendo como si acabaran de quitarle el aire de los pulmones. Robert conocía perfectamente la importancia de ese proyecto. Sabía exactamente dónde atacar para causar el máximo daño. ¿Cómo reaccionó Jiménez? Se mostró preocupado. Dijo que van a evaluar la situación antes de la reunión de mañana. Alejandra, que había estado escuchando en silencio, se acercó a Esperanza. Esto es acoso laboral y interferencia maliciosa en contratos comerciales. Podemos agregar esto a la demanda. Pero el daño ya está hecho, murmuró Esperanza. Si pierdo este contrato, no vas a perderlo, dijo Marcela con determinación. Vamos a luchar por él. Tienes 5 años de trabajo impecable, referencias excelentes y el mejor portfolio de arquitectura sustentable de la ciudad. Esa tarde, Esperanza trabajó febrilmente para preparar una presentación que contrarrestara cualquier duda sobre su capacidad profesional. Alejandra la ayudó a documentar la visita de Robert como evidencia de interferencia maliciosa, mientras Marcela contactó a otros clientes para asegurar referencias adicionales. A las 6 de la tarde, cuando finalmente se permitió un descanso, Esperanza se dio cuenta de que había estado tan concentrada en salvar su carrera que había olvidado por completo recoger a Paloma del colegio. Su corazón se detuvo por un momento hasta que recordó que los viernes su hija se quedaba en casa de su mejor amiga Valentina hasta las 7. Marcó el número de la mamá de Valentina para confirmar que Paloma estaba bien, y sintió un alivio enorme al escuchar la voz alegre de su hija por el teléfono. «Mamá, ¿puedo quedarme a cenar?» La mamá de Vale hizo lasaña. «Por supuesto, mi amor. ¿Estás contenta?» «Sí, pero... Mamá, ¿papá fue a hablar a tu trabajo hoy?» La pregunta la tomó completamente por sorpresa. «¿Por qué preguntas eso, mi cielo?» «Porque Vale me dijo que su mamá le contó a la mamá de Sofía que papá estaba hablando mal de ti con otros papás del colegio». Esperanza sintió que la sangre se le helaba. Robert estaba llevando su campaña de desprestigio hasta la comunidad escolar de Paloma. «No te preocupes por esas cosas, mi amor. Los adultos a veces hablan sin pensar». Pero después de colgar, se giró hacia Marcela y Alejandra con expresión de pánico. «Creo que Robert está tratando de aislarme socialmente también. Está hablando con otros padres del colegio». Alejandra frunció el ceño. «Eso es un patrón clásico de abuso. Atacar en todos los frentes para que la víctima se sienta completamente sola y sin opciones. ¿Qué puedo hacer? Mantenerte fuerte y no darle la satisfacción de verte quebrada. Hombres como Robert cuentan con que te rindas cuando la presión se vuelve demasiado intensa». Esa noche, después de recoger a Paloma y cenar juntas, Esperanza recibió una llamada inesperada de su madre. «Mija, necesito contarte algo importante». «¿Qué pasa, mamá?» «Esta tarde vino un hombre a la casa de tu abuela. Dijo que era investigador privado, que estaba recopilando información sobre tu estabilidad como madre». Esperanza sintió que el mundo se tambaleaba. ¿Qué tipo de preguntas hizo? Quería saber si tomabas, si tenías problemas de dinero, si dejabas a Paloma sola con la abuela, si había incidentes violentos en la familia. Tu abuela lo corrió de la casa, pero mija, este hombre está jugando sucio. ¿Cómo se llamaba el investigador? Dejó una tarjeta,
Gonzalo Herrera, Investigaciones Privadas Herrera. Esperanza anotó el nombre, sabiendo que Alejandra necesitaría esa información para tomar medidas legales. Mamá, ¿la abuela está bien? Está furiosa. Dice que ese gringo no sabe con quién se está metiendo. A pesar de todo, Esperanza sonrió. Su abuela había enfrentado la Revolución Mexicana, la Gran Depresión y décadas de machismo institucional. Un investigador privado contratado por Robert no era rival para 82 años de resistencia femenina. Dale un beso a la abuela de mi parte y dile que no se preocupe. Vamos a ganar esto. ¿Estás segura, mija? Por primera vez en semanas, Esperanza sintió una chispa de la determinación que había construido su carrera y su vida. Estoy segura, mamá. Robert cree que puede intimidarme atacando todo lo que amo, pero no conoce a las mujeres de esta familia. El fin de semana pasó en una calma tensa. Robert ejerció su derecho de visita con Paloma el sábado, llevándola a Chapultepec y luego a cenar a un restaurante caro en Polanco. Cuando la regresó el domingo por la noche, Paloma estaba callada y pensativa. ¿Cómo la pasaste con papá, mi amor?, preguntó Esperanza mientras ayudaba a su hija a prepararse para el baño. Bien, pero... Mamá, papá me hizo preguntas raras. El corazón de Esperanza se aceleró. ¿Qué tipo de preguntas? Me preguntó si te veía triste mucho tiempo, si llorabas en las noches, si tomas medicinas para dormir. Y también me preguntó si me gusta ir a casa de la abuela o si prefiero estar en lugares más bonitos. Esperanza tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para mantener su voz calmada. Robert estaba usando a su propia hija para recopilar información que pudiera usar en su contra. ¿Qué le dijiste? Le dije que eres la mejor mamá del mundo y que amo a la abuela. Pero papá se puso raro cuando dije eso. ¿Raro cómo? Como cuando no le gusta algo pero trata de no demostrarlo. Esa noche, después de que Paloma se durmió, Esperanza llamó a Alejandra para reportar el incidente. Esto es alienación parental, dijo Alejandra inmediatamente. Está tratando de que Paloma proporcione evidencia en su contra y simultáneamente plantando dudas sobre tu capacidad maternal. ¿Podemos hacer algo al respecto? Vamos a solicitar que las visitas sean supervisadas hasta que se resuelva el caso. Y vamos a pedirle a la jueza que ordene una evaluación psicológica completa para ambos padres. ¿Una evaluación psicológica? Esperanza. Robert está mostrando un patrón de comportamiento obsesivo y controlador que podría ser peligroso. Necesitamos documentación profesional de eso. El lunes por la mañana, Esperanza llegó a la oficina 2 horas antes de su presentación con el cliente del proyecto Bosques. Había trabajado todo el fin de semana para refinar cada detalle, cada proyección, cada elemento que pudiera demostrar su competencia profesional absoluta. Marcela la recibió con café recién hecho y una sonrisa de aliento. «Vas a brillar ahí adentro», le dijo. «He visto esa presentación y es perfecta». A las 10 en punto, el arquitecto Jiménez llegó acompañado de 2 ejecutivos del grupo constructor. Esperanza los recibió en la sala de juntas que había diseñado específicamente para impresionar a clientes. Mesa de nogal mexicano, vista panorámica de la ciudad y una colección de maquetas de sus proyectos más exitosos. «Buenos días, arquitecta Vega», saludó Jiménez con una formalidad que no había estado ahí en reuniones anteriores. «Espero que se encuentre bien». «Perfectamente bien, gracias». ¿Procedemos con la presentación?» Durante los siguientes 45 minutos, Esperanza desplegó todo su talento profesional. Cada slide estaba perfectamente calibrado, cada respuesta era precisa, cada detalle técnico demostrado con competencia absoluta. Pudo ver cómo las expresiones de los ejecutivos se relajaban gradualmente, cómo recuperaban la confianza en su capacidad. «Excelente presentación, arquitecta», dijo uno de los ejecutivos al final. «Sus proyecciones de sostenibilidad superan nuestras expectativas».
Tiene nuestro voto de confianza para continuar, agregó el segundo ejecutivo. Jiménez asintió, aunque Esperanza pudo detectar algo de incomodidad residual en su postura. Hay solo una cosa, dijo finalmente. Entendemos que está pasando por circunstancias personales complicadas. ¿Podemos estar seguros de que eso no afectará la entrega del proyecto? Era el momento que Esperanza había estado temiendo y preparando toda la semana. Arquitecto Jiménez, respondió con voz firme. He estado casada y divorciándome, y en ambos estados he entregado proyectos excepcionales. Mi vida personal no define mi competencia profesional, así como estoy segura de que la suya tampoco lo hace. Hubo un momento de silencio tenso. Luego Jiménez sonrió por primera vez en toda la reunión. Tiene razón, por supuesto. Disculpe la pregunta inapropiada. Cuando los clientes se fueron, Esperanza se dejó caer en su silla, sintiendo como si acabara de correr un maratón. Había salvado el contrato, pero el costo emocional de tener que defender su competencia profesional, basándose en ataques personales de Robert, la había dejado agotada. Marcela entró con una botella de agua y una expresión de orgullo maternal. Fuiste increíble ahí adentro. Los vi cambiar completamente de actitud. Pero no debería haber sido necesario, murmuró Esperanza. Robert está convirtiendo cada aspecto de mi vida en un campo de batalla. Exactamente. Y eso va a ser su perdición. ¿Qué quieres decir? Hombres como Robert siempre se exceden. Van tan lejos en sus ataques que terminan exponiéndose. La clave es documentar todo y esperar a que cometa el error que lo destruya. Esa tarde, mientras trabajaba en los ajustes finales del proyecto Bosques, Esperanza recibió una llamada inesperada del colegio de Paloma. Señora Vega, soy la directora, María Elena Sánchez. ¿Podría venir a la escuela? Tenemos una situación que necesita discutir con usted. El corazón de Esperanza se disparó inmediatamente. ¿Está bien, Paloma? Paloma está perfectamente bien. Señora Vega, esta mañana el señor Mitchell solicitó una reunión para discutir lo que él llamó preocupaciones sobre el bienestar emocional de Paloma durante el proceso de divorcio. ¿Qué tipo de preocupaciones? Mencionó que Paloma había estado expuesta a ambientes familiares disfuncionales y que él estaba considerando cambiarla a una escuela internacional que pudiera mejor preparar para un futuro bilingüe. Pero necesitamos hablar sobre una conversación que tuvimos con el señor Mitchell esta mañana. Esperanza llegó al colegio 20 minutos después, con la mente corriendo a través de docenas de escenarios posibles. La directora la recibió en su oficina. Una mujer elegante de unos 60 años que había dirigido la institución durante más de 2 décadas. Esperanza sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Robert estaba tratando de alejar a Paloma incluso de su entorno escolar, donde había construido amistades y estabilidad. ¿Cuál fue su respuesta? Le dije que Paloma es una estudiante excepcional, emocionalmente estable, y que cualquier cambio de escuela requeriría el consentimiento de ambos padres. También le mencioné que hemos manejado cientos de casos de divorcio y que Paloma no muestra ningún signo de trauma o inestabilidad. Gracias, murmuró Esperanza, sintiendo una oleada de gratitud hacia esta mujer que había defendido a su hija. Hay algo más, continuó la directora. El señor Mitchell sugirió que usted podría estar alienando a Paloma contra él al exponerla a lo que él llamó resentimiento cultural. Quiero que sepa que eso es completamente inconsistente con lo que observamos. Paloma habla de ambos padres con amor y respeto. ¿Le dijo algo más? Mencionó que podría ser necesario involucrar a servicios sociales si la situación se deterioraba. Señora Vega, debo decirle que en mis 25 años como educadora, he aprendido a reconocer cuando un padre está genuinamente preocupado por su hijo versus cuando está usando al niño como arma en una batalla personal. Las palabras de la directora fueron como un bálsamo para el alma herida de Esperanza.
¿Puedo preguntarle qué impresión le dio? Sinceramente me pareció un hombre que está perdiendo el control y tratando de recuperarlo a cualquier costo. No vi amor paternal genuino. Vi manipulación calculada. Esa noche, después de cenar con Paloma y ayudarla con sus tareas, Esperanza se sentó a escribir en el diario que Alejandra le había sugerido mantener. Cada incidente, cada amenaza velada, cada intento de sabotaje quedaba documentado con fecha y hora precisas. Mientras escribía, se dio cuenta de algo. Robert estaba siguiendo un patrón predecible. Atacaba en múltiples frentes simultáneamente, esperando que ella se abrumara y cediera. Pero cada ataque también lo exponía más, revelaba más sobre su verdadera naturaleza manipuladora. Su teléfono sonó con un mensaje de texto de un número desconocido. Esperanza. Esto es Gonzalo Herrera, investigador privado. Me gustaría hablar contigo sobre algunas alegaciones que se han hecho. Podríamos llegar a un acuerdo mutuamente beneficioso. Era el mismo investigador que había ido a casa de su abuela. Esperanza tomó una captura de pantalla del mensaje y se lo envió inmediatamente a Alejandra. La respuesta llegó 5 minutos después. No respondas. Es una trampa. Está tratando de que digas algo que pueda usar en tu contra. Mañana presentamos una queja formal por acoso. Esperanza se recostó en el sofá, sintiendo el peso de las últimas semanas. Cada día traía una nueva batalla, un nuevo frente donde defender su dignidad, su maternidad, su profesionalismo. Pero también cada día la hacía más fuerte, más determinada a no permitir que Robert la definiera como nadie. Pensó en su bisabuela Esperanza, en todas las mujeres de su familia que habían enfrentado sus propias batallas contra hombres que creían tener derecho a controlar y disminuir. Tocó los aretes de filigrana, sintiendo la conexión con generaciones de resistencia femenina. No soy nadie, murmuró en voz alta. Soy alguien. Soy la arquitecta que diseñó edificios que van a durar siglos. Soy la madre que está criando a una niña fuerte e inteligente. Soy la hija y nieta de mujeres que nunca se rindieron. Al día siguiente sería otra batalla, pero esta noche, sentada en el departamento que ella misma había diseñado, rodeada de los logros que había construido con sus propias manos, Esperanza Vega sabía exactamente quién era, y eso era más de lo que Robert Mitchell nunca podría quitarle. 3 meses después del inicio oficial del proceso de divorcio, la sala de audiencias del juzgado 23º se había convertido en un teatro donde se representaba el drama final de un matrimonio destruido. Era una mañana de enero. El aire frío de la Ciudad de México se colaba por las ventanas mal selladas del edificio, y Esperanza Vega se ajustó el abrigo negro mientras revisaba por última vez los documentos que cambiarían su vida para siempre. La evaluación psicológica había sido devastadora para Robert. La doctora Carmen Villareal, una psicóloga forense con 30 años de experiencia, había identificado en él un patrón clásico de personalidad narcisista con tendencias controladoras y manipuladoras. Pero más importante aún, había documentado el efecto del abuso emocional en Esperanza y, crucialmente, había confirmado que Paloma no mostraba signos de alienación parental, sino que había desarrollado una capacidad notable para navegar entre 2 ambientes familiares completamente diferentes. Su hija, había escrito la doctora Villareal en su reporte, muestra una inteligencia emocional excepcional para su edad. Comprende que sus padres tienen diferencias irreconciliables, pero mantiene amor genuino por ambos. Sin embargo, es evidente que se siente más segura y expresiva en el ambiente materno, donde puede manifestar libremente su identidad bicultural. Alejandra había sonreído como un gato que acabara de atrapar al ratón más gordo del granero cuando leyó el reporte. Pero Robert no se había rendido. Durante las últimas semanas había intensificado sus ataques de maneras que Esperanza nunca habría imaginado.
Había contratado no uno sino 3 investigadores privados diferentes para seguir cada aspecto de su vida. Había enviado cartas anónimas a todos sus clientes importantes, sugiriendo que su inestabilidad emocional podría afectar la calidad de su trabajo. Incluso había llegado al extremo de contactar a la Universidad Nacional para cuestionar la validez de su título de arquitectura, alegando que podría haber irregularidades en su expediente académico. Cada ataque había sido meticulosamente documentado por Alejandra, construyendo un caso que pintaba a Robert no como un padre preocupado, sino como un hombre obsesionado con destruir a la mujer que había osado desafiarlo. El momento más bajo había llegado 2 semanas antes, cuando Paloma había corrido hacia Esperanza llorando después de una visita con su padre. «Mamá, papá me dijo que si tú ganas el divorcio él se va a ir muy lejos y no me va a poder ver nunca más», había sollozado la niña de 8 años. Dice que los jueces siempre le dan todo a las mamás y que los papás buenos como él quedan olvidados. Había sido la gota que derramó el vaso. Alejandra había solicitado inmediatamente que las visitas de Robert fueran supervisadas, y la jueza Hernández había accedido después de escuchar el testimonio de Paloma en cámara privada. Ahora, sentada en la sala de audiencias esperando la que sería la confrontación final, Esperanza se sentía extrañamente en paz. Los últimos meses habían sido un infierno, pero también habían sido una revelación. Había descubierto una fortaleza en sí misma que no sabía que poseía. Había aprendido que podía defender simultáneamente su carrera, su hija y su dignidad sin perder ninguna de las 3. Su despacho de arquitectura no solo había sobrevivido a los ataques de Robert, sino que había prosperado. El proyecto Bosques había sido un éxito rotundo, y las recomendaciones habían generado 3 contratos nuevos. Marcela había resultado ser no solo una socia brillante, sino la hermana que nunca había tenido, ofreciendo apoyo incondicional durante los momentos más oscuros. Su familia había cerrado filas alrededor de ella de una manera que la había emocionado hasta las lágrimas. Su madre había venido a quedarse con ellas durante las semanas más difíciles, cocinando, cuidando a Paloma y ofreciendo esa sabiduría silenciosa que solo las madres poseen. Su abuela Remedios, ahora de 83 años, había demostrado una tenacidad que había intimidado incluso a los investigadores privados más persistentes. «Ese hombre», había dicho la abuela una tarde mientras preparaban tamales para el Día de la Candelaria, «no entiende que cuando atacas a una mujer mexicana, atacas a toda su tribu, y nosotras somos muchas». La puerta de la sala se abrió y Robert entró acompañado del licenciado Villanueva. En los últimos meses, la máscara de encanto calculado había desaparecido completamente. Robert se veía demacrado, había perdido peso, y había una tensión en sus movimientos que hablaba de un hombre al borde del colapso. Sus ojos, que una vez habían sido su arma de seducción más poderosa, ahora tenían una cualidad frenética que resultaba perturbadora. «Buenos días, Esperanza», dijo al sentarse, pero su voz carecía de la confianza arrogante de meses anteriores. Ella no respondió, siguiendo la estrategia que Alejandra había perfeccionado. No darle ni un gramo de energía emocional que pudiera usar en su contra. La jueza Hernández entró puntualmente a las 10 de la mañana. En los meses que había durado el proceso, Esperanza había aprendido a leer las expresiones sutiles de la magistrada. Hoy había algo definitivo en su postura, una resolución que sugería que había llegado a conclusiones firmes sobre el caso. «Buenos días», anunció la jueza acomodándose en su silla. «Estamos aquí para la audiencia final en el divorcio Vega contra Mitchell. He revisado toda la evidencia presentada, los reportes psicológicos, las declaraciones testimoniales y las alegaciones de ambas partes». Esperanza sintió que su corazón se aceleraba. Después de meses de batallas, todo se reduciría a las siguientes horas. «Antes de dictar mi resolución»,
continuó la jueza. Deseo escuchar las declaraciones finales de ambas partes. Licenciado Villanueva, puede proceder. El abogado de Robert se levantó, pero había perdido la confianza teatral que había mostrado en audiencias anteriores. La evidencia acumulada durante meses había erosionado cualquier base sólida para su caso. Honorable jueza, mi cliente reconoce que este ha sido un proceso doloroso para toda la familia. El señor Mitchell está dispuesto a aceptar un acuerdo de divorcio que sea justo para ambas partes, incluyendo un régimen de visitas generoso que permita a Paloma mantener una relación sólida con ambos padres. Era una capitulación disfrazada de conciliación. Robert finalmente había entendido que su estrategia de tierra arrasada había backfired completamente. Además, continuó Villanueva, mi cliente desea disculparse por cualquier comportamiento que haya sido interpretado como intimidación o acoso durante este proceso. Las emociones estaban exaltadas, pero nunca fue su intención causar daño. Esperanza apretó los puños. Incluso en la rendición, Robert no podía asumir responsabilidad real. Todo había sido interpretado mal. Todo había sido culpa de las emociones exaltadas. Gracias, licenciado, dijo la jueza secamente. Licenciada Ruiz, su turno. Alejandra se levantó con la elegancia de una guerrera que sabe que la victoria está asegurada. Honorable jueza, lo que hemos presenciado durante estos meses no ha sido un divorcio normal entre dos adultos que simplemente crecieron en direcciones diferentes. Hemos documentado un patrón sistemático de abuso psicológico que comenzó años antes de que mi cliente encontrara el valor para buscar ayuda legal. Alejandra caminó hacia el centro de la sala, dirigiéndose tanto a la jueza como a Robert. El señor Mitchell no solo intentó controlar y disminuir a mi cliente durante su matrimonio, sino que cuando ella se atrevió a buscar su libertad, él declaró una guerra total contra todo lo que ella valoraba: su carrera, su familia, su cultura y, más dolorosamente, su relación con su propia hija. Robert se removió incómodamente en su silla, pero Alejandra no había terminado. Tenemos evidencia de que contrató múltiples investigadores privados para acosar a la familia de mi cliente. Tenemos pruebas de que intentó sabotear profesionalmente su carrera. Tenemos documentación de que usó a su propia hija de 8 años como espía emocional. Y tenemos el testimonio de una evaluación psicológica que confirma lo que cualquier observador objetivo podría haber concluido: que el señor Mitchell ve a mi cliente no como un ser humano con derechos propios, sino como una posesión que se atrevió a escapar. La sala estaba completamente silenciosa. Esperanza pudo ver que incluso el licenciado Villanueva había dejado de tomar notas y simplemente escuchaba con expresión resignada. Mi cliente no busca venganza, honorable jueza. Busca liberación. Busca la oportunidad de criar a su hija en un ambiente donde el respeto mutuo no sea negociable, donde la diversidad cultural sea celebrada en lugar de atacada, y donde una mujer pueda existir sin tener que disculparse constantemente por ocupar espacio en el mundo. Alejandra regresó a su asiento, pero antes de sentarse, agregó: y busca que este tribunal establezca un precedente claro, que en México, una mujer que se defiende del abuso no es una mujer histérica o vengativa. Es una mujer valiente que está reclamando su derecho fundamental a la dignidad. La jueza Hernández asintió lentamente. Luego dirigió su atención hacia Robert. Señor Mitchell, antes de dictar mi resolución, ¿hay algo que desee agregar en su defensa? Robert se levantó lentamente. Durante meses Esperanza había visto diferentes versiones de este hombre: el encantador, el manipulador, el amenazante, el desesperado. Pero el hombre que se irguió ante la jueza era alguien nuevo, alguien finalmente despojado de todas sus máscaras. Honorable jueza, comenzó, su voz notablemente más tranquila que en audiencias anteriores. Creo que
Creo que he perdido de vista lo que realmente importa en todo esto. Esperanza sintió que algo se tensaba en su pecho. ¿Era esta otra actuación, o finalmente algo genuino? Cuando conocí a Esperanza, me enamoré de su fortaleza, de su pasión, de su conexión profunda con su familia y su cultura. En algún punto durante nuestro matrimonio, esas mismas cualidades que me habían enamorado comenzaron a amenazarme. Robert hizo una pausa, pasándose la mano por el cabello en ese gesto que Esperanza conocía tan bien. No puedo justificar lo que he hecho durante estos meses. La evaluación psicológica me forzó a confrontar algunas verdades sobre mí mismo que no son fáciles de aceptar. Esperanza encontró que estaba conteniendo la respiración. ¿Era posible que Robert finalmente estuviera mostrando un atisbo de autoconciencia real? Esperanza tenía razón cuando dijo que yo quería que renunciara a quien era para convertirse en quien yo necesitaba que fuera. Y cuando se negó a hacer eso, cuando se atrevió a decir no, yo perdí el control completamente. Robert se giró ligeramente hacia Esperanza, y por primera vez en meses, ella vio algo parecido al hombre del que se había enamorado. Esperanza, durante estos meses te he tratado como si fueras nadie. Te he atacado en cada frente posible. He tratado de destruir todo lo que has construido. He usado incluso a nuestra hija como arma en mi guerra contra ti. La sala estaba tan silenciosa que se podía escuchar el tic-tac del reloj de pared. Pero la verdad es que yo soy nadie sin el control que pensaba que tenía sobre ti. Tú construiste una carrera brillante, criaste a una hija extraordinaria, mantuviste vínculos familiares profundos. Todo mientras estabas casada con alguien que sistemáticamente te decía que no valías nada. Robert respiró profundamente, como si las siguientes palabras le costaran un esfuerzo físico. Esperanza Vega, tú nunca fuiste nadie. Yo fui quien se convirtió en nadie cuando decidí que mi valor dependía de hacerte sentir pequeña. El silencio que siguió a estas palabras fue absoluto. Esperanza sintió lágrimas corriendo por sus mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de liberación, de validación, de años de gaslighting finalmente reconocidos y rechazados. Honorable jueza, continuó Robert, no merezco ninguna consideración especial de este tribunal. Acepto completamente cualquier resolución que usted considere justa. Solo le pido que, cuando establezca el régimen de visitas con Paloma, incluya la condición de que yo debe continuar con terapia psicológica. Necesito aprender a ser un mejor padre, y eso requiere que primero aprenda a ser un mejor hombre. Robert se sentó, y Esperanza pudo ver que estaba temblando ligeramente. Era la primera vez en años que lo veía mostrar vulnerabilidad genuina. La jueza Hernández tomó sus anteojos y revisó sus notas por varios minutos que se sintieron como horas. Finalmente, levantó la vista y comenzó a hablar con la autoridad de alguien que había visto demasiados casos como este. En mis 20 años como jueza de lo familiar, he presenciado muchos divorcios. He visto peleas por dinero, por propiedades, por orgullo herido, pero raramente he visto un caso que ilustre tan claramente la diferencia entre poder y fortaleza. La jueza se dirigió directamente a Robert. Señor Mitchell, usted confundió tener poder sobre alguien con tener valor personal. Utilizó sus recursos económicos, su ciudadanía estadounidense, y los prejuicios sociales como armas para intimidar a una mujer que había tenido el audaz de desafiarlo. Eso no es fortaleza, es la marca de un hombre profundamente inseguro. Luego se dirigió a Esperanza. Señora Vega, usted ha demostrado lo que es la verdadera fortaleza. Ha defendido simultáneamente su dignidad personal, su carrera profesional, y el bienestar de su hija sin recurrir a las tácticas destructivas que se han usado contra usted. Ha mantenido su integridad bajo presión extrema. Por lo tanto, este tribunal resuelve lo siguiente. Primero,
Se concede el divorcio necesario solicitado por la señora Esperanza Vega por las causales de violencia familiar en modalidad psicológica. Segundo, la custodia principal de la menor Paloma Mitchell Vega se otorga a la madre, con un régimen de visitas supervisadas para el padre cada fin de semana alterno, condicionado a que el señor Mitchell continúe con terapia psicológica y presente reportes mensuales de progreso a este tribunal. Tercero, el señor Mitchell deberá pagar una pensión alimenticia mensual equivalente al 30% de sus ingresos comprobables y deberá cubrir todos los gastos médicos y educativos de la menor. Cuarto, la casa habitación en Polanco se adjudica en su totalidad a la señora Vega, considerando que fue adquirida principalmente con fondos de la sociedad conyugal y que representa la estabilidad habitacional necesaria para la menor. Quinto, se prohíbe terminantemente al señor Mitchell sacar a la menor del territorio nacional sin autorización judicial específica y consentimiento escrito de la madre. Sexto, se ordena al señor Mitchell cesar toda forma de acoso, intimidación o interferencia en la vida profesional y personal de la señora Vega, bajo pena de desacato al tribunal. La jueza se irguió en su silla, preparándose para dictar la resolución final. La jueza hizo una pausa mirando directamente a Robert. Señor Mitchell, quiero ser muy clara. Su comportamiento durante este proceso ha sido documentado exhaustivamente. Cualquier intento futuro de intimidación, acoso o manipulación resultará en la suspensión completa de sus derechos de visita y posibles cargos criminales. Finalmente, se dirigió a ambos. Y quiero que ambos entiendan que esta resolución no es solo sobre ustedes. Es sobre Paloma, una niña brillante que merece crecer en un ambiente donde el respeto mutuo sea la norma, no la excepción. Es sobre establecer que en este país una mujer que se defiende del abuso no está siendo histérica, está siendo valiente. La jueza golpeó su martillo una vez. Se levanta la sesión. En el silencio que siguió, Esperanza sintió como si el mundo hubiera cambiado fundamentalmente. No era solo que había ganado el divorcio. Había recuperado algo mucho más importante. Su voz, su valor, su derecho a existir sin disculpas. Robert se acercó a ella antes de que saliera de la sala. Esperanza, dijo en voz baja, sé que esto no borra nada de lo que hice. Pero quiero que sepas que mi última palabra en todo esto es esto. Lamento haber tratado de convertirte en alguien más pequeña para que yo pudiera sentirme más grande. Esperanza lo miró a los ojos, viendo finalmente no al hombre que la había aterrorizado durante meses, sino a alguien roto que tal vez, con mucho trabajo, podría llegar a ser un mejor padre para Paloma. Robert, dijo finalmente, espero que encuentres la ayuda que necesitas. No por mí, sino por Paloma. Ella merece la mejor versión de ambos padres. Afuera del juzgado, Alejandra, Marcela, su madre Guadalupe y su abuela Remedios la esperaban. Cuando Esperanza salió, vieron inmediatamente en su rostro que habían ganado. ¿Cómo te sientes?, preguntó su madre, abrazándola. Esperanza pensó en la pregunta mientras observaba el tráfico de la tarde en la Avenida Reforma. Millones de personas viviendo sus vidas, persiguiendo sus sueños, enfrentando sus propias batallas. Me siento como alguien, dijo finalmente. Me siento como alguien que acaba de recordar quién siempre fue. Esa noche, después de cenar con Paloma y contarle de manera apropiada para su edad que mamá y papá oficialmente ya no estaban casados pero que ambos la amaban profundamente, Esperanza se sentó en la terraza del departamento que ahora era completamente suyo. Paloma había tomado la noticia con la sabiduría sorprendente de los niños que han estado viviendo una situación tensa durante mucho tiempo. ¿Eso significa que ya no van a pelear más?, había preguntado. Eso significa que vamos a aprender a ser una familia diferente, pero igual de llena de amor,
había respondido Esperanza. ¿Y puedo seguir visitando a la abuela todos los domingos? Todos los domingos que quieras, mi amor. Entonces está bien. Ahora, sentada bajo las estrellas con una taza de té de manzanilla, Esperanza reflexionaba sobre el viaje que había hecho. 6 meses atrás, había sido una mujer que se disculpaba por existir, que modulaba cada palabra para evitar confrontaciones, que había olvidado el sonido de su propia voz. Hoy era una mujer que había enfrentado a un sistema legal, a un hombre con recursos ilimitados para hacer daño, y a sus propios miedos más profundos, y había ganado no porque fuera más fuerte que sus adversarios, sino porque había recordado algo fundamental. Su valor no dependía de la aprobación de nadie más. Su teléfono sonó con un mensaje de Marcela. ¿Cómo se siente ser oficialmente libre? Esperanza sonrió mientras escribía de vuelta. Se siente como volver a casa. Al día siguiente era sábado, y por primera vez en meses, no había audiencias que preparar, documentos que revisar, o batallas que planear. Esperanza despertó sin alarma, al sonido de Paloma cantando en la ducha una canción de Natalia Lafourcade que había aprendido de su abuela. Decidieron pasar el día haciendo todas las cosas que Robert había considerado demasiado mexicanas. Fueron al mercado de Xochimilco a comprar flores para una ofrenda tardía. Almorzaron tamales en un puesto callejero que la abuela Remedios había recomendado, y terminaron el día en casa de la familia, en Iztapalapa, donde 3 generaciones de mujeres se sentaron alrededor de la mesa de la cocina a planear el futuro. ¿Qué vas a hacer ahora, mija?, preguntó su madre mientras Paloma jugaba en el patio con los gatos. Voy a ser la mejor arquitecta que pueda ser, respondió Esperanza. Voy a criar a una hija que nunca dude de su valor, y voy a asegurarme de que ninguna mujer en mi vida tenga que pasar por lo que yo pasé, sin saber que no está sola. La abuela Remedios, que había estado escuchando en silencio, se levantó y regresó con una fotografía antigua enmarcada en plata. Esta es tu bisabuela Esperanza, la primera, dijo, poniendo la foto sobre la mesa. Fue partera durante la Revolución. Ayudó a traer cientos de bebés al mundo en tiempos cuando dar a luz era casi siempre una sentencia de muerte para las mujeres pobres. Esperanza estudió la fotografía. Una mujer joven de rasgos fuertes, vestida de negro, con ojos que reflejaban una determinación férrea. ¿Sabes por qué te puso tu madre ese nombre?, continuó la abuela. Porque era su bisabuela favorita. No, mija. Te puso ese nombre porque antes de morir, tu bisabuela me hizo prometerle que si alguna vez nacía otra niña en la familia, le pondríamos su nombre para recordar que las mujeres de esta sangre nunca se rinden, nunca se achican, y nunca dejan que otros les digan quiénes son. La anciana tomó las manos de Esperanza entre las suyas, manos que habían trabajado durante 8 décadas, que habían conocido la pobreza y la abundancia, la pérdida y la alegría. Hoy cumpliste la promesa que le hicimos a tu bisabuela. Hoy te convertiste en la mujer que siempre estuviste destinada a ser. Esa noche, mientras manejaba de regreso a Polanco con Paloma dormida en el asiento trasero, Esperanza pensó en las palabras de su abuela. Pensó en todas las mujeres que habían venido antes que ella, que habían enfrentado sus propias batallas con las herramientas disponibles en sus épocas. Pensó en todas las mujeres que vendrían después, incluyendo su propia hija, y en la responsabilidad que tenía de modelar para ellas que era posible ser fuerte sin ser cruel, que era posible defenderse sin destruir a otros, que era posible reclamar el respeto sin perder la compasión. Cuando llegaron a casa, Esperanza cargó a Paloma hasta su cama, la arropó y le dio 3 besos en la frente como siempre. Pero esta vez, cuando su hija murmuró, «Te amo, mamá», en su sueño, Esperanza supo con certeza absoluta que había ganado algo mucho más valioso que un divorcio.
Había ganado el derecho a ser completamente ella misma, sin disculpas, sin matices, sin concesiones. Había ganado su voz, y esa voz, forjada en el fuego de la batalla pero templada por la sabiduría de generaciones de mujeres fuertes, nunca más sería silenciada. En los meses que siguieron, Robert cumplió sorprendentemente con todos los términos de la resolución judicial. Sus visitas con Paloma, aunque supervisadas inicialmente, gradualmente se volvieron más naturales conforme él progresaba en terapia. Nunca volvió a ser el hombre encantador que había conquistado a Esperanza, pero lentamente se convertía en algo tal vez más valioso. Un padre real, imperfecto pero genuino, que estaba aprendiendo a amar a su hija sin necesidad de controlar a su madre. El despacho de arquitectura de Esperanza floreció. El éxito del proyecto Bosques generó una reputación que atrajo clientes nacionales e internacionales. 2 años después del divorcio, inauguró su propio edificio en Santa Fe, diseñado completamente por ella, un testimonio de cristal y acero a lo que era posible cuando una mujer tenía la libertad de crear sin limitaciones. Paloma creció bilingüe y bicultural, orgullosa tanto de sus raíces mexicanas como de su herencia estadounidense, pero más orgullosa aún de tener una madre que le había enseñado que el respeto se gana, no se mendiga, y que la dignidad nunca está en venta. Y en las noches tranquilas, cuando Esperanza se sentaba en la terraza de su hogar a revisar planos para un nuevo proyecto, tocaba instintivamente los aretes de filigrana de su bisabuela y recordaba las palabras que habían cambiado todo. Sin mí, no eres nadie. Había resultado ser cierto, pero no de la manera que Robert había intentado. Sin él, Esperanza había descubierto que no era nadie más que exactamente quien siempre había estado destinada a ser. Una mujer completa, poderosa y libre. Y eso era todo. Era más que suficiente. Era todo. ¿Te gustó la historia de Esperanza y su lucha por recuperar su dignidad? Déjanos en los comentarios qué fue lo que más te impactó de esta increíble historia de superación. ¿Te identificaste con algún momento en particular? ¿Conoces a alguien que haya vivido una situación similar? Si esta historia te emocionó, te inspiró, o simplemente te mantuvo al borde del asiento, no olvides darle like a este video para que YouTube sepa que te gustó este tipo de contenido. Tu like nos ayuda muchísimo a seguir trayéndote historias poderosas como esta. Y si quieres ser parte de nuestra comunidad y no perderte ninguna de nuestras historias sobre mujeres valientes que transforman sus vidas, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Cada semana compartimos relatos que te harán reflexionar, emocionar y creer en el poder de la determinación humana. Gracias por acompañarnos en esta historia y nos vemos en el próximo video.